Hola, bienvenidos a su programa Supersalud Historias de Vida, el programa institucional de la Superintendencia Nacional de Salud. Queremos mantenerlo bien informado sobre sus derechos y deberes en salud. El Superintendente Nacional de Salud, el Dr. Gustavo Morales Cobo, nos presenta en enfoque el tema de hoy. Hola, hoy tenemos preparado para ustedes un especial sobre la enfermedad silenciosa que ataca al 22% de la población colombiana y que se ha convertido en una amenaza para la vida de quienes la padecen. La hipertensión arterial. Es uno de los factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular y según el DANE, en 2012, 35.133 colombianos fallecieron por eventos cardiovasculares. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud evidenció que 1 de cada 3 adultos en el mundo padece hipertensión arterial. La buena noticia es que se trata de una condición en buena medida prevenible. Tomarse la atención periódicamente, evitar factores de riesgo como el estrés, tener una alimentación sana y hacer ejercicio pueden contrarrestar el progreso de la enfermedad. Bienvenidos. Yo tengo esta enfermedad aproximadamente hace 10 años. Yo tenía 23 años aproximadamente cuando me empezaron una serie de dolores de cabeza, todo el tiempo constantes, dolor en los ojos, y tuve diferentes tratamientos, pero hasta ese momento nadie había determinado que era hipertensión. El asesino silencioso, así se le denomina a la hipertensión, una enfermedad que anualmente cobra la vida de 9.4 millones de personas en el mundo. La hipertensión es una enfermedad del sistema cardiovascular que genera un aumento de la presión arterial sistólica cuando el corazón se contrae para expulsar la sangre hacia los tejidos y diastólica cuando el corazón se relaja para recibir sangre de los tejidos. Estos valores normalmente se encuentran entre los 120 y 80 milímetros de mercurio respectivamente. La gran mayoría de las ocasiones o de las veces no presenta síntomas. Sin embargo, si ahondamos en un paciente que es hipertenso, ahondamos en el interrogatorio de esa persona, encontramos que generalmente tienen o bien zumbidos de oídos, visión borrosa, de pronto un poco de dolor de cabeza, especialmente en la región occipital al levantarse. Son síntomas que pudieran ser específicos o no específicos de la hipertensión arterial. Precisamente por ser una enfermedad que no evidencia síntomas frecuentes, el diagnóstico es tardío. Sin embargo, desde que una persona es joven, debe estar atenta a cualquier duda de presencia de la enfermedad. En mi caso, según lo que determinaron, pues hay un alto componente genético. Mi madre presentó un cuadro de hipertensión arterial y lastimosamente pues ella falleció a raíz de un paro cardíaco. Y pues digamos que por el lado familiar de mi mamá, casi todo el mundo presenta esos síntomas de hipertensión arterial. El 90% de la hipertensión arterial no se le conoce causa como tal. Hay imbricados una serie de factores como trastornos del sistema nervioso simpático, la parte heredofamiliar está en ese 90%. Hay un 10% que se le conocen causas, afortunadamente, y son corregibles, por supuesto, en su mayoría. Uno de los determinantes de la evolución de la enfermedad es la dieta del paciente. Los hábitos alimenticios son ficha clave para controlar la hipertensión. Cuando comemos, utilizamos el salero a libre medida, ¿sí? Adicional a que ya la comida ha sido preparada con sal y que los alimentos en su composición ya tienen sal, entonces utilizamos el salero de una manera indiscriminada, ¿sí? Entonces lo adicionamos y eso ya es un factor de riesgo. El aumento de sal dentro del metabolismo está relacionado con la función renal, la función cardíaca, ¿sí? Entonces ya cuando se empieza a ver que el gasto cardíaco aumenta, ese gasto cardíaco se ve reflejado también en lo que determina la hipertensión arterial. Un cuadro de hipertensión descuidado genera problemas en varios órganos como el corazón, cerebro, los riñones y la retina, entre otros. Desde el punto de vista del corazón, lo impacta produciendo hipertrofia o engrosamiento, falla cardíaca,
arritmias cardíacas, infarto cardíaco y eventualmente pues la muerte por arritmias o por el infarto. En el cerebro va a producir ruptura de un vaso cerebral produciendo un derrame cerebral o un evento cerebrovascular, llámese trombosis o llámese hemorragia. A nivel renal va a producir insuficiencia renal, a nivel de los vasos grandes como la aorta puede producir un aneurisma de la aorta, que es la dilatación de la pared de la aorta, ruptura de la misma y muerte súbita también. Y a nivel de la retina va a producir una esclerosis de las arterias de la retina con la consecuente ceguera. De manera que sí tiene una razón de ser el tratamiento agresivo de la hipertensión, sobre todo desde el ángulo de la producción de la enfermedad cardiovascular en general. A pesar de las consecuencias de la enfermedad, en Colombia todavía hay una desinformación en el tema. La vida sedentaria, sin descanso y con altos niveles de estrés hace que el 22% de los colombianos tengan hipertensión arterial. Estamos invitando a todas las personas afiliadas al Sistema General de Seguridad Social a que consulten a su médico para establecer si tienen o no hipertensión arterial. Y de la mano de eso estamos haciendo un trabajo por buscar entrenar a los equipos de salud para que estén mejor preparados para atender esta patología y sus complicaciones. Voy a tomar su tensión arterial para ver cómo están sus cifras de tensión. Tomarse la tensión de forma constante, realizar los exámenes de rutina, más una prueba de esfuerzo periódicamente pueden mantener controlada la hipertensión. En mi caso, yo he presentado cuadros de tensión de 180, 140 y en algunas oportunidades hasta de 200, 140 que incluso me han llevado a internarme. Pues claramente está uno muy vulnerable a presentar un ataque cardíaco o un derrame cerebral. Pero pues ahora, gracias a mis medicamentos, pues digamos que la he mantenido medianamente normal. Un tratamiento oportuno de la enfermedad es el uso de fármacos que varían de acuerdo a las necesidades del paciente. El paciente joven generalmente le va mejor con los beta bloqueadores, que son unas sustancias que, como el nombre lo dice, bloquean el sistema nervioso simpático, relajan el corazón, disminuyen la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del corazón y producen, repito, baja de la presión arterial. Y los inhibidores de la enzima convertidora, como los bloqueadores de la enzima convertidora tipo los sartanes, tensartán, telmisartán, todos estos que actúan de una manera más larga en las 24 horas, su acción, son los que se prefieren. Las dietas ricas en frutas y verduras, el ejercicio diario y la tranquilidad son fundamentales para que su corazón y su organismo funcionen de manera adecuada. Controle su salud y la de los suyos. Usted tiene derecho a 1. Acceder a los servicios sin que le impongan trámites administrativos adicionales a los de ley. 2. Que le autoricen y presten los servicios incluidos en el Plan Obligatorio de Salud de manera oportuna y si usted requiere con necesidad uno que no esté incluido, también lo puede recibir. 3. Recibir por escrito las razones por las que se niega el servicio de salud. Vamos a unos mensajes institucionales y ya volvemos con más de Supersalud, historias de vida. La vida es única y el derecho a la salud nos permite seguirla disfrutando. Conoce tus derechos y deberes en salud. Exige la Carta de Derechos y Deberes a la entidad en la que te encuentras afiliado. Supersalud. Protegemos lo más importante, tu salud. www.supersalud.gov.co. La vida es única y el derecho a la salud nos permite seguirla disfrutando. Si tienes alguna inconformidad con tu servicio de salud, acude a las oficinas de atención al usuario de la entidad en la que te encuentras afiliado y exige una solución. Supersalud. Protegemos lo más importante, tu salud. www.supersalud.gov.co.
Queremos resolver todas sus inquietudes. Aquí en De la mano con Supersalud lo escuchamos. ¿Cómo puede una madre obtener la licencia de maternidad según el periodo de cotización? Bueno, lo primero que hay que aclarar es que cuando se trata de una trabajadora dependiente, esto es, que depende de un vínculo laboral por un contrato de trabajo, ya sea verbal o escrito, pues hay unas cotizaciones y unos aportes al sistema de seguridad social en salud por parte tanto del empleador como de ella. En este orden de ideas, si se cumple de manera oportuna con todos estos aportes, la EPS reconocerá el pago total de esta licencia, pero es importante también resaltar que quien debe pagar la licencia en su momento es el patrono, y cuando éste realmente ha cumplido, pues tendrá el derecho de solicitar el reembolso a la EPS. Pero cuando este patrono ha incumplido con el deber de hacer los aportes en las oportunidades que determina la ley, el responsable del pago total de la licencia es el empleador, de tal manera que no tendría derecho al reembolso por parte de la EPS. Hoy en el Momento Experto los invitamos a ver una entrevista con Arturo Vargas Bustamante, experto en políticas de salud. Él nos hablará sobre la reciente reforma a la salud de los Estados Unidos promovida por el gobierno Obama. Veamos. Hola, bienvenidos a Momento Experto. Hoy nos acompaña Arturo Vargas, profesor de la Universidad de California en Los Ángeles y un experto en materia de políticas de salud. Con él estaremos hoy hablando acerca de la reforma a la salud en los Estados Unidos, uno de los programas banderas de la administración Obama. Bienvenido, Arturo, y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de Momento Experto. Muchas gracias por la invitación. Arturo, para iniciar, contémosle a nuestros televidentes ¿cómo operaba el sistema de salud en los Estados Unidos antes de la reforma Obama? Antes de la reforma de Obama existía un sistema segmentado de financiamientos independientes, generalmente entre instituciones públicas y privadas. Aunque después de la reforma de Obama sigue el mismo sistema, la principal función de los aseguradores públicos es cubrir a la gente de bajos recursos y a la gente de más de 65 años, la gente mayor. Y el resto de la población sigue siendo cubierta por los planes privados de salud, que son ya sea adquiridos por individuos o adquiridos por empleadores. La reforma de Obama lo que en esencia hace es expandir la parte pública a la gente que tiene bajos ingresos y expandir la parte privada a aquellos que compran seguro de salud por sí mismos. Estamos hablando de qué cantidad de población se va a ver beneficiada con la reforma y amplía, por supuesto, la cobertura. Claro, la ampliación de la cobertura se está estimando que sería el 70% de la población no asegurada, que corresponde a 35 millones de residentes en los Estados Unidos. Así las cosas, ¿qué cantidad de recursos el gobierno Obama va a destinar a esta reforma de la salud, a garantizar la salud para esta población? En el corto plazo se estima que los costos de implementación de la reforma van a ser de aproximadamente 1% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, en el largo plazo el costo de la reforma sería cero, considerando todos los ahorros que el tener una mayor cobertura de aseguramiento generaría en el sistema de salud. Se hicieron estimaciones muy precisas por los departamentos gubernamentales de los Estados Unidos, en donde en esencia se encontró un ahorro en el largo plazo que generaría esta reforma, por lo cual digamos que su costo en términos prácticos es de cero. De manera práctica, precisemos qué cantidad del Producto Interno Bruto hoy se destina y se destinará posterior a la reforma de la salud. En estos momentos el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos dedica aproximadamente 17% al sector salud. Es el país en el mundo que destina uno de los mayores porcentajes al sector salud. Y considerando que la población de Estados Unidos está en un proceso de envejecimiento y tomando en consideración las proyecciones de que esta población utiliza más servicios de salud, se estima que incluso con la reforma del sistema,
el porcentaje del Producto Interno Bruto que sería cubierto por el sector salud sería aproximadamente de 21%. Sin embargo, sin la reforma, estas proyecciones crecen hasta un 28%. Dentro de la reforma se habla de 22 servicios como esenciales que va a cubrir precisamente el aseguramiento. ¿Cuáles son esos servicios? ¿Cuáles son esos 22 servicios? Son servicios preventivos, los cuales están cubiertos sin necesidad de deducciones o copagos, y el objetivo es hacer que la gente utilice estos servicios preventivos porque existe un costo-eficiencia muy claro en estos servicios. Sin embargo, todos los programas que se ofrecen en los mercados de aseguramiento y la cobertura del Medicaid es comprensiva. Hay una lista de múltiples servicios de laboratorio, de emergencias, hospitalarios, que se llaman servicios de salud esenciales y que todos los planes los tienen que ofrecer. Y la competencia entre estos planes va a ser más en cuestiones de copagos, de opciones que los asegurados tengan con respecto a los proveedores. Sin embargo, en cuanto a la provisión de servicios de salud, el componente es bastante comprensivo. Bueno, sin embargo, acláranos, ¿permanecerán algunos ciudadanos, alguna parte de la población aún sin cubrimiento o alcanzará con la reforma del gobierno Obama la cobertura universal en los Estados Unidos? Sí, ahorita las estimaciones, la ley es muy clara que la gente sin documentos, los inmigrantes indocumentados no van a poderse afiliar. Están totalmente excluidos, no tienen que pagar el mandato, la multa del mandato, pero tampoco van a poder tener acceso a los subsidios que ofrecen para la compra de seguros privados y no se pueden enrolar al Medicaid, que es el programa de subsidios públicos para la gente de bajos recursos. Entonces, al menos esta población van a ser 12 millones de personas. Pero si además a esta población sumamos a aquellos que deciden pagar la multa porque les resulta más barato que comprar seguro de salud o porque lo ignoran el procedimiento o no pagan impuestos y entonces pueden evadir el pago de la multa, que es un porcentaje muy pequeño, pero puede existir. Las estimaciones son de que la gente que no está inscrita en ningún seguro de salud puede fluctuar de 15 millones de personas a 25 millones de personas, dependiendo de qué tan efectiva es el mercado de aseguramiento para atraer a la gente que en ese momento no cuenta con seguro. ¿Cuál es el papel de las asociaciones de usuarios, de las redes sociales, en precisamente la socialización de esta reforma? Sí, ahorita es la apuesta completa de la Casa Blanca y de los gobiernos estatales, es usar la participación social, las organizaciones sociales, como un mecanismo de unión entre el Estado y el individuo, que los pueda vincular y pueda darle la información al individuo de lo que le ofrece el Estado, porque hay una gran falta de información y muchas veces hay gente que es elegible a muchos programas, pero no los aprovecha porque no sabe que es elegible. Entonces es una cuestión de utilizar estos intermediarios, las organizaciones sociales, que se pueden ver en muy diferentes formas, para explicar lo que tienen derecho y la gente se puede acercar a las instituciones para poder afiliarse a algún programa que les interese. Y por último, Arturo, ¿qué opinión te merece el sistema colombiano? De hecho, la administración Obama tuvo como referente al sistema de salud del país para la implementación precisamente de la reforma de la salud en los Estados Unidos. Por supuesto, el gobierno colombiano es uno de los arquetipos de reforma en el caso de América Latina. ¿Y cuál es el gran acierto de la reforma colombiana? Fue crear un pagador único. Este pagador único es muy poco visto en el caso de los sistemas de salud del todo el continente americano, excepto Canadá y Colombia, ¿no? Entonces, eso se ha demostrado en investigaciones que los pagadores únicos son los sistemas que generalmente generan mayor costo-eficiencia, costo-efectividad también. Entonces, yo creo que Obama habría querido hacer algo como el sistema colombiano. Sin embargo, la realidad política impidió que pudiera crearse un pagador único. Y sigue el mismo sistema de pagadores múltiples, un sistema fragmentado, con cobertura universal, que es indudablemente más costoso. Es difícil de alcanzar las economías de escala de un sistema como el colombiano o el canadiense.
y al final de cuentas la implementación cuenta mucho, ¿no? La implementación del sistema tanto de pagador único como de pagador múltiple es muy compleja, como ha sido en Colombia, como lo está haciendo en los Estados Unidos. Sin embargo, yo creo que Estados Unidos puede aprender de esas dos. Si bien el diseño no se pudo copiar o hacer algo similar, al menos de la experiencia de todo lo que las autoridades colombianas experimentaron durante la implementación de su reforma de salud puede ser de utilidad a los Estados Unidos, ¿no? Porque se está haciendo una reforma comprensiva y cuyo objetivo es expandir la cobertura, reducir los costos, y cambiar las reglas del mercado de aseguramiento, que es algo muy similar a lo que sucedió en Colombia, aunque en Colombia fue diferente. ¿En qué sentido fue diferente? Bueno, la que se creó un pagador único, de que se fusionaron los sistemas públicos, por ejemplo. En Estados Unidos siguen siendo sistemas de financiamiento separados para los públicos, ¿no? Y en Colombia todo se fusionó. Y se creó este sistema, el fondo. Se creó también entidades regulatorias nacionales que se encargan de la regulación del mercado privado, de la medicina prepagada, por ejemplo. En los Estados Unidos es diferente. Cada estado puede tener su propia agencia, o en unos estados únicamente el gobierno federal es el ente regulador. Entonces es un sistema de salud mucho más fragmentado que el sistema colombiano. Arturo, agradecemos nuevamente que nos hayas acompañado en este espacio de Momento Experto, y a ustedes los invitamos para que nos sigan en Historias de Vida. Vamos a una pausa, pero ya regresamos aquí en Supersalud, Historias de Vida. La vida es única y el derecho a la salud nos permite seguirla disfrutando. Conoce tus derechos y deberes en salud. Exige la Carta de Derechos y Deberes a la entidad en la que te encuentras afiliado. Supersalud. Protegemos lo más importante, tu salud. www.supersalud.gov.co. La vida es única y el derecho a la salud nos permite seguirla disfrutando. Si tienes alguna inconformidad con tu servicio de salud, acude a las oficinas de atención al usuario de la entidad en la que te encuentras afiliado y exige una solución. Supersalud. Protegemos lo más importante, tu salud. www.supersalud.gov.co. Todas las noticias generadas por la Supersalud, véalas en nuestro Superboletín. Luego de haber presentado la Carta de Derechos y Deberes de los Usuarios, la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social promueven una campaña de divulgación que busca educar a los ciudadanos sobre esos derechos que deben exigir y esos deberes que deben cumplir para recibir una atención oportuna en salud. Para que los ciudadanos conozcan esta Carta de Derechos y Deberes, se familiaricen con ella y la utilicen de manera óptima, la campaña está siendo difundida en diferentes estaciones y portales del sistema de transporte público masivo Transmilenio en Bogotá. Cada estación tiene mensajes diferentes que de manera pedagógica y clara orientan a la ciudadanía, usuaria de los servicios de salud, sobre lo que deben hacer cuando requieran tratamientos, medicamentos y procedimientos, entre otros. Esta información es importantísima. Todo el mundo debe saber eso. Esta campaña, que también se difundirá en EPS y hospitales del país, es el abrebocas de una serie de estrategias de comunicación que lidera la Superintendencia, buscando empoderar al usuario sobre sus derechos y deberes en salud, y que se adelantará durante 2014 en todo el territorio nacional. Conozca todos los eventos programados por la Supersalud en su recorrido por todo el territorio nacional. Tome nota en Agenda Supersalud. El próximo 17 de diciembre, la Red de Controladores llevará a cabo una mesa de trabajo del sector salud en Santa Marta. Esta actividad fue convocada por el Contralor General del Magdalena. En esta reunión se tratará el tema de flujo de recursos. La Superintendencia Nacional de Salud se encuentra adelantando el proceso de encuestas de caracterización de usuarios y vigilados. Este proceso se realizará a través de correo electrónico y apoyo telefónico. Para adelantar dicho proceso, la Supersalud contrató la firma especializada en encuestas Yanjas.
Así llegamos al final de un capítulo más de Supersalud, Historias de Vida. Si quiere contactarse con nosotros, visite nuestro sitio web www.supersalud.gov.co o llámenos a la línea gratuita nacional 018-513-700 o en Bogotá al 483-7000. También puede escribirnos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Recuerde que la Supersalud vela por la defensa de sus derechos como usuario. Hasta pronto.